La alegría Humberto. tremenda que siento de estar acá. Estoy enamorado de esa ciudad, de este pueblo, y había dicho más temprano a Patricia y a Paula que un enamoramiento tal que a veces me faltaba algo. Pero recorro al té de coca. Bueno, he dicho ayer que yo tenía acá un doble compromiso. Compromiso, en primer lugar, académico, en segundo lugar, un compromiso militante, porque tengo una militancia política y además soy una persona cristiana. Yo tengo mi fe, mi formación fue en una iglesia pentecostal. Hoy hago parte de una iglesia, soy miembro de una iglesia anglicana y también me comprendo con una militancia en la educación. He participado de la educación en la iglesia, he participado en la educación en la escuela pública, secundarista y también en la universidad. Mi compañera, mi esposa, es psicóloga y pedagoga. Su madre también, su padre, que falleció también. Entonces, la educación es un tema de nuestras vidas, aunque no haga investigaciones específicamente en la área de educación. Yo empiezo les contando dos historias personales que me parecen importantes para nuestra temática. Y yo creo que Pablo ya está cansado porque ya le escuchó muchas veces. Porque estoy como que un sacerdote que reza el rosario, el mismo rosario en todos los lugares. Pero bueno, vamos. Yo como un niño evangélico estudié en una escuela pública en Minas Gerais, un estado brasileño muy católico, muy conservador todavía. Incluso hoy eso es importante decir, pero en los 90 eso era mucho más fuerte. Y ya había sido promulgada la Constitución de 88 y con todas las garantías, manteniendo nuestra tradición de ahora tenemos más de 120 años de separación entre laicidad, entre Estado y la Iglesia. Entonces la laicidad es un tema, es una cuestión antigua en Brasil, aunque no sea un tema antiguo. Ahora, como que les voy durante mi exposición, les voy a decir por qué ahora es un tema. Pero yo estaba en la primera clase de educación religiosa, la profesora, me acuerdo hasta hoy, doña Shirley, ella que nos iba a enseñar, a nos transmitir una educación religiosa católica en la escuela pública, preguntó, el primer día, ¿hay alguien que no es católico? Y yo levanté mis manos. ¿De qué religión? Yo soy evangélico. Doña Shirley me contestó, eres creyente. En portugués sonaría así, você é crente. Perjuicioso, pejorativo, una manera utilizada para se referir en aquel momento, en los 80, en 90, a los evangélicos. A las personas siempre me preguntan, pero todos los que somos religiosos creen, pero hay algo importante en eso. No te los llamo por la manera que se autodenomina. Te los llamo como quiero te llamar. Te nomeo como un acto, un hecho colonizador. A partir de aquel momento pasé por muchos constreñimientos porque todos mis amigos y amigas de clase supieron que yo era evangélico. Y como éramos en aquel momento, no como hoy, los evangélicos son casi la mitad de la población religiosa en Brasil, solamente dependiendo para los católicos. En aquel momento, nosotros como minoría pasábamos por muchas, nos burlaban, hoy se dice bullying, y pasaban por muchas cosas en este sentido. Para mí fue un tanto traumático, e incluso cuando llegué a mi casa, le conté a mi mamá. Mi mamá me dijo,
eres evangélico y tienes que defender esto. Hoy incluso me sorprende que nosotros los evangélicos seamos los, quizás nosotros seamos los, el principal desafío a la laicidad brasileña. No somos, quizás no somos, tal vez no seamos el principal, porque en lo que los evangélicos se meten en las cuestiones políticas, en temas polémicos de derechos humanos, los católicos están juntos, están de manos dadas, en algo que muchas veces yo he llamado de ecumenismo de guerra o ecumenismo beligerante, porque no se unifican para tratar de lo que tienen en común, sino para combatir un adversario común, no para promocionar, sino para guerrear. Entonces esto es, es la primera historia. La segunda historia ocurrió cuando yo lecionaba sociología en el diseño, en la educación secundarista, escuela pública, en el estado de São Paulo. En un momento, en una roda de conversa, que estábamos hablando de muchas cosas, clase de sociología. La gente, los adolescentes pueden hablar de todo. Y una chica se refirió a su amiga como ella hace parte de una religión que hace mal a las otras personas. Y todo fue una sorpresa, porque eso sonó como una ofensa. Y yo me di la situación y pregunté, ¿por qué lo dices? Porque hacen macumba. Entonces es común decir que la gente de los cultos afro hace macumba, trabajos espirituales en contra de otras personas. Y, bueno, entonces es lo que tú acreditas, tú crees. Entonces vamos a escuchar a su amiga. Todos nosotros vamos a escuchar, no me acuerdo ahora del nombre de la chica, pero la escuchamos. Y después que expuso sobre su fe, su religión, sus prácticas, que no hacían trabajos a otras personas, que incluso eso podría existir, porque incluso hay cristianos que hacen oraciones que invocando a Dios en contra, no en favor, no pidiendo cosas buenas al otro. Entonces, cuando esta chica expuso lo que pensaba, esto se cambió. Entonces, el prejuicio se fue. O por lo menos, en aquel momento, no tuvo como prosperar, se multiplicar. Y eso ocurre. Yo crecí. Yo crecí, se puede decir. Crecí. Me ayuden con eso. Yo crecí en un contexto en que yo demonizaba, aprendí a demonizar los cultos afro. Pero esto se cambió. Entonces se pudo ocurrir conmigo, se pudo ocurrir con esta chica en una clase de sociología. Esto puede ocurrir con todos. Les cuento esas dos experiencias relacionadas a educación para decir que la educación laica, una educación laica es una educación que es una propuesta de protección a la diversidad. Es una propuesta de protección a pluralidad, al diferente. Y muchas veces, fíjense, yo era el diferente en aquel momento. Hoy muchos de mis hermanos y hermanas evangélicos, mayoría en muchas ciudades brasileñas, están haciendo lo mismo que yo sufrí en la escuela pública. Brasil ha avanzado mucho en estas temáticas. Por ejemplo, hay una directriz para que se enseñe historia afro-brasileña. Eso es muy importante. Yo hice un curso con una yalorixá, una sacerdotisa, una especialización, para si estuviera en la escuela pública, tuviera el conocimiento para hacerlo. Hay profesores que, por cuenta de su fundamentalismo, piensan que leccionar la cultura africana, la religiosidad africana, están transmitiendo cosas del diablo y se niegan. Hay niños y niñas en Brasil que están pasando por el crecimiento en su religión y algunas fases, algunas etapas
tienen algo que se llama preceito. Utilizan la vestimenta en determinados días y sufren discriminación en las escuelas sin la protección de los profesores. Y esto está garantizado en la ley. Entonces, tenemos un desafío. A ver cómo está mi tiempo. Tenemos un desafío tremendo, pero yo creo que como en este momento que pasé con esta chica, con esta adolescente, en una clase de sociología, el diálogo pudo disipar esta atmósfera de prejuicio, de discriminación. Entonces, he predicado el diálogo en todos los espacios. Además, he predicado la creación de espacios colegiados, donde se haya la representación de los más distintos grupos religiosos de la sociedad, porque una nota, un pronunciamiento de un grupo así, universidad religiosa, tendrá más legitimidad de que un representante solo de una tradición peculiar, particular en el poder público. Seguindo, yo tengo una pregunta. ¿Qué estamos defendiendo cuando defendemos la educación laica? Nosotros estamos defendiendo la posibilidad de no permanecer en posición de defensa. Sí, estamos defendiendo la posibilidad de seguir adelante, avanzando para promocionar, para protagonizar, porque muchas veces es tremendamente cansativo tener que dar cuenta de problemas de discriminación en la escuela, discriminación en un espacio público, y siempre actuamos en defensa, siempre actuamos reaccionando. No, defender una educación laica es defender la posibilidad de promocionar ¿cuáles valores? La igualdad, la diversidad, la pluralidad, la solidaridad, la inclusión, y todos esos valores están basados en algo en que se basan los derechos humanos, la dignidad de la persona humana. Entonces, pensemos la importancia de una educación laica en una sociedad de fuerte ethos capitalista en que somos entrenados, somos preparados para competir. Creo que ya percibieron cómo compiten las iglesias. Ya he prendido la televisión acá. He asistido a algunos programas. He encendido. Ya asistí a algunos programas. Programas religiosos que estaban pasando acá, muy parecidos como los de Brasil. Y las iglesias están concurriendo con incompetencia. Y los grupos religiosos en sí. Entonces hay un mercado de la fe y las iglesias, las denominaciones, los grupos religiosos se han comportado como mercado. Han vendido un producto y un capitalismo salvaje. Entonces, la educación laica, cuando yo menciono acá como promoción de solidaridad, podemos imaginar cómo sería nuestros niños, nuestras niñas aprendiendo que el otro se respeta y colabora con el otro si, por acaso, su libertad religiosa, su libertad de ser quien es estuviera comprometida. Entonces, es esto que tiene que ver una educación laica. Ya estamos pasando aquí para 3 minutos. Dios bendito. Pensemos un poco a partir de Brasil. Yo ya he mencionado acá esta cuestión de los cultos afros en la educación pública, y hay un sociólogo que me gusta muchísimo, que es Peter Berger, y habla sobre cómo los grupos fundamentalistas tienen se cerran en sí mismos por cuenta de algo que este sociólogo conceptuó. Se llama contaminación cognitiva. Que es como una contaminación de la mente. Yo estuve en esos espacios más conservadores, más reaccionarios. Yo sé que cuando una persona está en una exposición y con ideas, con contenidos que él no cree,
por veces hace una oracióncita, sí, una oracióncita. Dios, proteja mi mente para que no me corrompa. Entonces por eso no se abre, no recibe el otro y su diferencia, para no contaminarse. No escucha música, determinadas músicas, no lee determinados libros. Por eso algunos libros son sacados de las escuelas públicas cuando tenemos gobiernos conservadores, como ocurrió en Brasil. Entonces, por cuenta de esta concepción de que se van a contaminar, no van a decir esto, van a comprometer su santidad o algo así, pero este concepto a mí me ayuda muchísimo. Entonces, por esto la educación de historia y cultura afro-brasileña ha sido un desafío en Brasil. Además, he contado ayer una situación que pasó en las favelas de Río, que tiene que ver con, quizás sea un efecto, un resultado de cómo deberíamos, de cómo fuimos débiles, ineficientes en una transmisión, en la construcción de una cultura de paz. Tenemos en Río casos de narcotraficantes que se dicen convertidos a Jesucristo, que imponen su voluntad a gente de cultos afro, a los adeptos de los cultos afro, destruyendo sus templos, persiguiéndolos en la comunidad y restringiendo a su derecho a libertad religiosa, a libertad de culto, al punto que tenemos un complexo, una favela, un complejo de favelas en Río que se llama Complexo de Israel, que este narcotraficante ha alzado la bandera de Israel en este espacio. Y una especie de sionismo cristiano mezclado con el crimen organizado. Y la sociedad muchas veces aprueba eso, la sociedad local. Entonces es de eso, una vez más, les digo, es de eso que estamos hablando cuando estamos hablando de educación laica. Por último, creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? ¿Puedes cumplir? Bueno, gente, lo que se pasó en los últimos años en Brasil fue, eso necesito decir, la llegada de un grupo en el poder que en este consorcio, porque siempre era así, una coalición, habían personas, habían grupos religiosos que tenían una mentalidad de dominación política, porque su teología, la teología que los fundamentaba, teología de la dominación, del dominio o reconstructivismo, predicaba que tenían que ocupar todos los espacios de la sociedad, todos, incluso la política, incluso la presidencia. Y este grupo estaba en este consorcio. Lo que pasó es algo que no deseo a ninguno de nuestros vecinos, de nuestros países vecinos. Es que lo que logramos en todos los años, desde 2002, se fue abajo. Entonces, persona con confesión que se decía pastora, un ministerio, un pastor indicado a la Suprema Corte, imponiendo su visión particular a toda la sociedad. No hay problema que un creyente asuma una función pública, un cargo público. Lo que no puede imponer su visión, su cosmovisión a los demás. Y podría hablar mucho más de eso y contar las peculiaridades, cosas que a veces decimos, qué bizarro esto. Pero el tiempo es corto, entonces voy a finalizar de verdad. Rubén Alves, un teólogo y educador que me gusta mucho, dice que la religión es una jaula donde intentamos aprisionar a Dios y también nos aprisionamos en ella. Que el hombre, él cree que el hombre muchas veces él mismo busca esta prisión, aprisionarse para defenderse. Esta cosa que he contado de la contaminación cognitiva, de esa protección de la mente, y yo creo que con la educación laica nosotros no estamos proponiendo que la gente destruya sus jaulas, sino que deje sus puertas abiertas para que salgan, para que puedan experimentar, conocer el otro, para que
simplemente puede mirar al otro como ser humano que es, como igual, y si no le gusta, puede volver sin cerrar la puerta, porque las jaulas pueden volverse en tanques de guerra. Y no queremos eso, queremos una apertura para el otro, que no significa que uno deje su creencia, su religión, sus posiciones acerca del mundo espiritual, nada de eso. Proponemos que haya encuentro, diálogo, armonía y el mínimo, tolerancia, que básicamente respeto al otro. Discúlpeme por otra pasada del tiempo. Muchas gracias.